Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder saludarles a través de este medio. La oportunidad que Papito Dios abre para que cada uno de nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Quiero enviarles un gran saludo a nuestros hermanos que nos están viendo, a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Jesús la Vid del Valle, y así también a cada hermano que nos ve alrededor del mundo. Que el Señor nos bendiga. El día de hoy, Papito Dios nos permite reunirnos, congregarnos una vez más desde nuestras casitas. Recuerden que estamos en un tiempo de cuarentena, pero estamos congregados a través de este medio, estamos congregados en el mismo sentir con el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Quiero pedirles, por favor, cerremos nuestros ojitos y vamos a empezar este tiempo orando. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos, bendito Padre, por la oportunidad que nos das, mi Señor, de estar aquí en tu presencia, bendito Dios, de poder glorificar tu nombre, de poder conocerte, bendito Padre, de poder rendirnos, mi Señor. Papito Bello, queremos pedirte, mi Señor, que te glorifiques en este tiempo, mi Señor, hablando, bendito Padre, a nuestros corazones, restaurando, mi Señor, nuestras fuerzas, mi Señor, para seguir glorificando tu nombre, mi Señor, y para saber, bendito Padre, que tú estás actuando en este tiempo tan complicado, bendito Padre. En tus manos ponemos, mi Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos a nivel mundial, mi Señor, porque esta pandemia, bendito Dios, ha golpeado de muchas maneras, bendito Dios. Una de las formas, bendito Padre, que empezamos a ver, mi Señor, y, y lamentablemente damos mayor enfoque, bendito Dios, es la parte económica, mi Señor. Papito bello, Dios Santo, no permitas, bendito Dios, que ninguno de tus hijos, bendito Padre, tema, mi Señor, el futuro, mi Señor, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, bendito Padre. Por eso, mi Señor, te pido, pongas paz, pongas consuelo, pongas dirección en cada uno de nosotros, para que no nos desesperemos, bendito Dios, y nos apartemos de ti. Bendito Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, te pido, mi Señor, por nuestros hermanos que están padeciendo este virus, mi Señor, esta pandemia en carne propia, mi Señor, que están viviendo, bendito Dios, los síntomas, bendito Padre, de esta enfermedad. Bendito Señor, pongas paz en sus corazones. Así te pido por sus familias también, bendito Padre, que podamos llegar a ti, mi Señor, con un arrepentimiento genuino, bendito Padre. Dios Santo, Dios Todopoderoso, te pido por las personas que están trabajando directamente con este virus. Protege sus vidas, mi Señor, protege sus familias, Papito Bello. Obra grandemente, bendito Dios, fortalécenos, restauranos y guíanos, bendito Dios, para poder hacer todo lo que debemos hacer. Descansamos en tu presencia, te damos gloria, bendito Padre, y te pedimos, mi Señor, dirección, discernimiento, bendito Padre, con respecto a tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos aprender, bendito Dios, y ser guiados por ti. Descansamos en ti, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recordemos que estamos viendo una serie de mensajes que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Empezamos hace 4 semanas atrás. La semana pasada fue un mensaje especial por el Domingo de Resurrección. Sin embargo, el día de hoy retomamos nuestros estudios con respecto a nuestra vida cristiana. Veíamos, en primer lugar, que el Padre está esperando por nosotros, que no está enojado, que Él más bien está esperando un arrepentimiento genuino y que nosotros nos volvamos hacia Él. El segundo mensaje tenía que ver, mis amados hermanos, en que debemos creer que Él existe, en que no es nuestro Dios personal, formado por nuestra forma de pensar, formado por nuestras concupiscencias, deseos del cuerpo. Más bien nosotros debemos creer en el Señor bíblico, en el Dios todopoderoso que la Biblia nos revela. ¿Sí? Y el tercer mensaje tenía que ver con el tiempo de oración. Como cristianos no podemos dejar de tener un tiempo de oración, porque este es el tiempo en el cual nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. A veces el tiempo de oración se transforma en un monólogo, donde nosotros hablamos, pero no dejamos que Dios responda. Y debemos tener ese tiempo especial donde guardamos silencio, donde escuchamos la palabra del Señor, donde escuchamos su consejo. ¿Cómo escuchamos su palabra? El día de hoy lo vamos a ver a través de la lectura. Miren, es muy importante que cada uno de nosotros nos enfoquemos y nos centremos en la palabra de Dios, porque es la única forma de conocerle. Lamentablemente hay muchas personas que buscan a Dios, pero lo buscan de una manera errada.
por lo que han escuchado, por lo que ellos creen o lo que ellos piensan. Y lamentablemente nos volvemos en jueces o nos volvemos lamentablemente la brújula moral para el resto de personas. Y lamentablemente como seres humanos, como seres caídos, porque todos somos pecadores, nosotros tenemos una moral situacional que depende de lo que nos afecta o de lo que no nos afecta. Por eso es que nosotros necesitamos un verdadero faro de enseñanza, de moral, que es la palabra de Dios. Que Él no va a cambiar, Él no muta, o Él no hace las cosas para favorecer solamente a ciertas personas, como nosotros sí lo hacemos. Por eso es que nosotros necesitamos la lectura de la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen, por favor. Esto está en Deuteronomio. Este es el quinto libro de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en un pasaje bastante interesante que Dios quiere que nosotros conozcamos. Bueno, de hecho, cuando nosotros leemos desde el versículo 14 y mucho antes más bien, nosotros entendemos las ordenanzas de Dios. Pero yo voy a dar lectura desde el versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando alguien ya sea posesionado como rey, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá. Miren la importancia de leerlo, y lo leerá leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es muy importante para Dios que nosotros leamos la palabra de Dios. Y nosotros precisamente esto es lo que queremos enfocar el día de hoy, la lectura de la palabra de Dios. Y por eso yo he puesto 3 puntos que son cortos, sin embargo debemos seguirlo analizando para que comprendamos y lleguemos al conocimiento. ¿Para qué Dios dejó su palabra? ¿Para qué Dios quiere que leamos su palabra? Yo he encontrado 3 motivos y en estos 3 motivos voy a basar la enseñanza del día de hoy. Número 1, la revelación. Él quiere revelarse, Él quiere que nosotros le conozcamos. Recuerden en el tiempo de Adán, cuando fue creado, dice la palabra del Señor que Él conoció a Adán y hablaba con Adán. De hecho, el Señor le manda que ponga el nombre a cada una de las especies. Y cuando Adán pone el nombre a cada una de las especies, ¿qué es lo que pasa? Dios lo conoce a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No fue encontrada ayuda idónea para Adán. Entonces Dios lo duerme, saca su costilla, cierra esa herida y luego forma a Eva, a una mujer, y la entrega a Adán. Y ese es el primer matrimonio, donde Dios hace la primera ceremonia de matrimonio, donde Dios Padre entrega la mujer al hombre. Miren, desde el principio existe el matrimonio. Desde el principio Dios quiere tener comunión con nosotros. Esta comunión de revelación, Dios se revela para que nosotros le conozcamos, para que nosotros no cometamos los errores que siempre estamos propensos a cometer. Para eso es necesario la lectura de la palabra de Dios, para que le conozcamos a Él. Si tú tuvieras, mi amado hermano, que entregar un regalo a una persona, ¿qué le darías? Primero debes conocer los gustos de esa persona.
A veces nosotros hacemos lo más fácil. Para el hombre, una corbata. Para la mujer, un perfume, un anillo, algo. Nada más. Pero cuando realmente conoces a esa persona, puedes darle un regalo realmente especial. Ahora, si no conoces a esa persona, se te va a complicar el darle un regalo, un obsequio. Ahora, yo te pregunto, ¿qué le darías a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué busca Dios de nosotros? Entonces, en esa situación es donde nosotros debemos aprender a través de su palabra. Hay muchas personas que piensan que a Dios le agrada lo que a Él le agrada, o que a Dios le desagrada lo que a nosotros nos desagrada. Y no es así. Más bien nosotros debemos buscar de Dios y conocer lo que a Él le agrada. Es por eso que últimamente tratamos de aprobar el aborto, de aprobar el matrimonio igualitario, de aprobar muchas leyes que se están yendo en contra de la palabra de Dios. E inclusive hay personajes que viven bajo esta forma de vida, que es el desvío de la mente del ser humano, y dicen que están bien con Dios. ¿Cómo pueden estar bien con Dios si la palabra de Dios es muy clara con respecto al pecado? Ay del varón que se acueste con varón. Entonces Dios está revelando, y Dios se ha revelado a toda su creación. De hecho, hay algunos salmos que son muy bonitos, donde habla de que la creación misma le adora. Toda la creación se somete a la voluntad del Padre, excepto el hombre. Yo quiero que me acompañen, por favor. Eh, en el Salmo 19, en el versículo 1, nosotros podemos ver que los cielos dan gloria al Señor y el firmamento anuncia sus obras. Es la obra de Dios. Y eso es lo que Dios se ha revelado. Pero quiero que me acompañen, por favor, a, a la carta a los Romanos, al capítulo 1, y vamos a observar algo muy interesante aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1. Perdón si me demoro un poquito. Ok. En Romanos capítulo 1 dice, desde el versículo 18 voy a dar lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y me detengo ahí un momento. Yo no sé si tú conoces cuál es la justicia y cuál es la injusticia. Porque el Señor en algún momento en el juicio, Él a muchos va a dividir a los cabritos de las ovejas, y a algunos les va a decir, ustedes jamás los conocí, hacedores de maldad. Y esas personas dirán, pero nosotros predicamos, profetizamos e hicimos las cosas como tú mandas. Pero el Señor dirá, hacedores de maldad. Cuando el Señor habla de esto, de la justicia y de la injusticia, está hablando de la voluntad de Él y de la voluntad de los hombres. La voluntad de Dios es justicia, es justo, pero la voluntad de los hombres es injusticia. Y es por eso que nuestras justicias ante los ojos de Dios son trapo de inmundicia. Y por eso el Señor está diciendo esto. La ira de Dios se revela, como lo hemos visto a través de este virus. Hay una imagen que circula en redes sociales que dice, si un virus que es microscópico puede hacer temblar a la tierra, imagínense en la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Este tiempo ha sido un tiempo de juicio para el mundo, para las personas que no conocen de Dios. Pero tampoco es que Dios esté alegre con nosotros, con su iglesia, porque hemos dejado de hacer las cosas que debemos. Hemos dejado de vivir como Dios nos manda. Nos hemos vuelto una iglesia tan sencilla, tan ligera, una vida tan fácil del cristianismo, cuando la vida cristiana jamás ha sido fácil, jamás ha sido sencilla.
Mis amados hermanos, y es por eso que nosotros hemos dejado que apostaten contra el nombre de nuestro Señor. El Señor quiere revelarse, quiere mostrarse. Sigo leyendo, versículo 19. Porque lo de Dios, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios quiere revelarse, ¿a través de qué? A través de su palabra. Hay muchas personas que dicen, Dios me está hablando en este momento. Eso es falso, eso es mentira. Dios habla a través de su palabra. Nueva revelación ya no hay. Falsos profetas, falsos apóstoles, eso ya no existe. Hay un don de profecía que es llevar la palabra de Dios, y esta es la palabra profética más segura. Esto se va a cumplir porque se va a cumplir. Si tú proclamas esto, no te inventas, proclamas la palabra de Dios, entonces estás teniendo ese don de profecía y lo estás poniendo en ejecución. Dios se ha revelado, y lo que nosotros conocemos es porque Él se ha revelado. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación es la revelación de Dios. ¿Quién más lo pudo hacer? Hay muchas teorías de cómo empezó el universo en todo, de muchas formas. Sin embargo, todas se quedan en teoría porque no pueden ser comprobadas. Pero la palabra de Dios ha sido comprobada en muchas ocasiones. De hecho, el texto bíblico es una referencia para todo arqueólogo. Porque la palabra de Dios no se equivoca ni en las fechas, ni en las personas que estuvieron a cargo, ni nada de eso. Por eso es tan maravilloso saber de la palabra de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. La palabra del Señor nos lleva a conocer a Dios y a glorificarle, a conocerle. Si yo le conozco, le puedo dar gloria. Pero si no le conozco, lamentablemente seguiré viviendo bajo mi propio estilo de vida. Y hay personas que piensan que bajo ese mismo estilo de vida, Dios los va a recibir en el reino de los cielos. Y eso está muy errado. Hay una sola forma. Si para conseguir algún trámite aquí en el mundo, los hombres nos establecen parámetros, para que tú seas o tengas un título de licenciado, ¿qué debes de hacer? Si lo compras, no es válido. Tienes que estudiar y esforzarte y cumplir todo un currículum para que puedas obtener ese título, para que obtengas la licencia. ¿Qué tienes que hacer? Hay parámetros. ¿Por qué pensamos que Dios no va a poner parámetros para entrar al reino de los cielos? Todos esos parámetros están aquí, una vez más, en su palabra. Por eso es que nosotros necesitamos leerla. Primero, Dios quiere revelarse. Segundo, Dios quiere que conozcamos de Él, el porqué de las cosas. No hay que hacer las cosas por hacerlas. Lamentablemente, muchas personas caen en el tema de la religiosidad y no entienden lo que hacen. Dios quiere que nosotros, con conocimiento de su palabra, podamos practicar la vida cristiana. Hay muchos que no vivimos la vida cristiana como se debe por desconocimiento de su palabra. Por eso, en alguna ocasión yo lo decía, hay cosas en el mundo cristiano que no son bíblicas. Cubrir con la sangre de Cristo suena muy bonito, pero la sangre de Cristo hace una sola cosa: lavarnos de pecado. Quien nos cubre, quien nos cuida, quien nos guarda es el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. No es su sangre. Pero lamentablemente, como nos falta conocimiento bíblico, todavía tenemos muchos dichos
que son del mundo cristiano, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay muchas cosas. Pero nosotros lamentablemente lo adoptamos solamente porque hemos escuchado, mas no porque hemos leído la Escritura. Él quiere que conozcamos el porqué de las cosas. Yo les leí hace un momento el libro de Deuteronomio. Por motivos de tiempo no lo voy a volver a leer, sin embargo, voy a recalcar algunas cosas que lo leímos ahí. Miren, cuando un rey ascendía al trono, este rey tenía una obligación. ¿Por qué creen que David pecó? ¿Por qué creen que David, en vez de estar al frente de la batalla, cayó con esta mujer? Salió al balcón, la vio bañarse, la codició. ¿Dónde debía haber estado la vista de David? La palabra del Señor dice, copiarás este libro de la ley y lo leerás todos los días de tu vida, y así no te apartarás. Es maravilloso, ¿verdad? Ahora, quizás nosotros podemos decir, pero nosotros ya no somos de ese tiempo. La palabra del Señor nos dice que somos sacerdotes. Ustedes leen Primera de Pedro, la primera carta que Pedro escribe. Por favor, si ustedes me acompañan. En el capítulo 2, perdón, estoy buscándola. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que el Señor nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Miren los títulos que Dios pone sobre su pueblo. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes saben lo que es un sacerdocio. ¿Y ustedes se imaginan a un sacerdote que no conozca la palabra de Dios? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia de Dios nos permite llegar a su palabra. Pero muchos de nosotros estamos muy ocupados con muchas otras cosas. Yo debo confesarles, mis amados hermanos, como pastores, nuestro deleite está en la palabra de Dios. Pero el enemigo pone tantas cosas en nuestras vidas que a veces nosotros mismos, como pastores, descuidamos nuestra lectura, cuando deberíamos estar mucho más fervientes en la lectura de la palabra. Por eso muchos pastores han caído, han tropezado, porque se han apartado de la palabra de Dios. Primera cosa, relación. Esto es comunión. Segunda cosa, conocimiento. El porqué de las cosas. Dios no te manda cosas porque Él es caprichoso, no, porque son buenas. El Señor nos lo manda porque es bueno. Número 3, nos evita caer en tentaciones y pecado. Mi Señor Jesucristo, cuando Él nace, Él no nace con ninguna ventaja. Él no nace con el preconocimiento de la palabra de Dios. No, Él tuvo que estudiarla. Y yo estoy seguro de que debió haber sido el mejor de su clase al estudiar la palabra de Dios. Él encontraba el tiempo para leerla, para estudiarla. Recuerden que a los 12 años todos se admiraban en el templo de la sabiduría que él tenía, de las preguntas que hacía, de las respuestas que daba. Pero esto es bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando él fue tentado, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días, 40 noches, la cuarentena que nosotros estamos viviendo. El enemigo se le aparece al terminar. Mi Señor Jesucristo tenía hambre y le presenta 3 tentaciones. Mi Señor Jesucristo, ¿con qué se defendió? ¿Confió en su propia carne? No, su carne estaba débil. Mas el conocimiento de la palabra estaba fuerte y se defendió con el conocimiento de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. La primera tentación. La segunda tentación, cuando le lleva al pináculo del templo y le dice, lánzate. Y mi Señor le responde,
A Dios no debes tentar. No podemos tentar a Dios. Y luego le presenta todos los reinos de este mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor responde otra vez con la palabra. Solamente a Dios se le adora y se le postra. Miren cuán necesario es el conocimiento de la palabra. Si ustedes quieren leer el tema de las tentaciones, lo pueden ver en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante, en el Evangelio según San Lucas también, y en el Evangelio según San Marcos, aunque en el Evangelio según San Marcos solamente vemos 2 versículos, pero algo muy importante también se ve ahí. Léanlo, estudienlo. Para nosotros como seres humanos, como pueblo de Dios, como naturaleza caída hacia el pecado, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios porque es útil para nuestras vidas. Quiero que me acompañen, por favor. Segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Y miren lo que el Señor nos dice. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Miren, tiene utilidad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos capacitamos en la palabra de Dios, estamos preparados enteramente para toda buena obra. Cuando nosotros estamos en la lectura constante de la palabra de Dios, teniendo una verdadera vida cristiana, creyendo que Él existe, orando y leyendo su palabra, no podemos irnos al barranco. Hay un personaje que dijo alguna vez, no puedes equivocarte si haces las cosas bien. Nunca te puedes equivocar si haces las cosas bien. Y las cosas bien hechas es empezando en el estudio de la palabra de Dios. Ahí empieza nuestra vida. Recuerden el Shema, lo que el Señor nos manda. Que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios de día y de noche, que los demos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que siempre estemos ahí, en nuestra entrada y en nuestra salida. Meditemos la palabra de Dios y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios y no podemos conformarnos simplemente con lo que ya conocemos o con lo que nos dicen los demás. Eso no es una verdadera relación con Dios. La palabra de Dios evita el pecado en nosotros. Me acompaña por favor a la carta escrita a los Hebreos, al capítulo 4, al versículo 12. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra está más actualizada que el periódico de mañana, que el periódico que va a salir en 2 semanas. Esta palabra tiene más actualidad el día de hoy, en este momento. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Miren lo que significa esto. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no se rige a mi vida. Mi vida debe regirse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne mis intenciones. Cuando nosotros estamos tropezando constantemente es porque no conocemos la palabra. Una de las cosas que hace la palabra de Dios cuando la leemos es confrontar nuestras vidas, para que nuestra vida cambie y para que nuestras vidas agraden a Dios. Eso hace la palabra de Dios. Por eso es como espada de 2 filos. Corta. Y llega hasta el fondo de nuestra alma para cambiar nuestro estilo de vida, para agradar a Dios, para volver a Él. Eso es lo que el Señor pretende con su palabra, con su pueblo.
Pero ¿qué pasa si su mismo pueblo no está leyendo la Escritura? Nosotros mismos no sabemos cómo defenderla. No sabemos cómo ayudar a los demás si no hemos leído su Escritura. Antes de estar leyendo cualquier otro libro, nosotros debemos leer primero la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se defiende a sí misma. Si tú tienes una duda, pues la palabra de Dios mismo disipa esa duda. Cuando nosotros leemos otros libros para entender la palabra de Dios, recuerden que estamos leyendo el criterio de alguien más, lo que él piensa, lo que él considera. Pero yo debo preguntarme no lo que los demás consideran, sino lo que Dios considera. ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cómo lo pongo en mi vida? ¿Cómo lo hago real? Esto es lo importante de la lectura. Poder asimilarlo a mi diario vivir. Mis amados hermanos, por eso el Señor nos pone su palabra para que nosotros discernamos bajo la Escritura lo que está bien, lo que está mal. Y lo que íbamos a hacer, Dios lo frena, Dios lo detiene y te dice, hey, tranquilo, cambiamos. Cambiamos la situación. Hacemos otra cosa. Para la gloria de Dios, el Señor nos ha permitido grabar este mensaje. Mis amados hermanos, Dios mediante, la próxima semana seguiremos con estos estudios. Quiero pedirles, por favor, no menguemos, no dejemos de orar. Fortalezcámonos en este tiempo, en el Señor. Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado para todo el mundo, pero el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro rescate. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Padre nuestro, Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Papito Bello, porque nos permites comprender tu Escritura. Porque hablas a nuestros corazones, mi Señor, y disciernes, bendito Dios, nuestros pensamientos. Nadie, mi Señor, puede engañarte. Nadie, mi Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, puede pretender ser otra persona ante tus ojos, mi Señor. Nosotros como cristianos, bendito Padre, debemos entender esto y debemos aprender a vivir, mi Señor, como tú nos mandas. Papito Bello, por eso pongo, mi Señor, a toda tu iglesia, bendito Dios, en este tiempo en tus manos. Sabemos, bendito Dios Todopoderoso, que tú tienes el control, bendito Padre, y eres tú, mi Señor, quien cuida, quien levanta, quien restaura, bendito Dios, quien nos protege. Te pido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a salir de este tiempo, bendito Padre. Pero como nuevas personas, nuevos cristianos, mi Señor, cristianos que viven su arrepentimiento genuino, bendito Padre, que buscan de tu rostro, mi Señor, que se enamoran cada día más de ti, mi Señor, y que son testimonio en todo lugar, bendito Padre. Te pido, mi Señor, que pongas a un cristiano, mi Señor, siempre al lado, bendito Dios, de aquel que necesita, mi Señor, tu mensaje. Que nos capacites, nos alistes, mi Señor, y que te glorifiques, bendito Dios, cuando anunciamos tu nombre. Papito Bello, pedimos por esta nación, pedimos por cada país, mi Señor, que vive y afronta este problema, mi Señor, del coronavirus. Pero hay problemas mucho más grandes, bendito Dios. El corazón del hombre, bendito Padre, que está pervertido, que lamentablemente se entrega a la lascivia, mi Señor, a la maldad, y fruto de esto, bendito Dios, muchos pecados han nacido en el corazón del hombre. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, perdónanos, mi Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas, bendito Dios, y hacer tu voluntad, bendito Padre. Te pedimos que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, por fortalecernos, restaurarnos, mi Señor. Y así también, bendito Padre, Dios Todopoderoso, te pedimos que aquellos, mi Señor, que en este tiempo tú has dispuesto, mi Señor, que se acerquen a ti. Cuando esto termine, mi Señor, nosotros tengamos el honor y el tremendo placer, mi Señor, de darles un fuerte abrazo, bendito Padre. De mostrarles, mi Señor, tu casa, tu iglesia, tus hijos, mi Señor, esa grande familia que formaste en nosotros. Te amamos, bendito Padre, te glorificamos y te damos honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Dios nos bendiga.